Bien, hermanos, agradezco al Señor esta oportunidad que me ha dado de estar con ustedes y compartir algunos pensamientos en la palabra de Dios. Y agradezco las oraciones permanentes que la iglesia tiene, tanto por Pino como por Aldo y por mí, porque nos sostiene, nos anima, nos reconforta y cada vez que tenemos, en la gracia del Señor, la oportunidad de reunirnos, valoramos eso, lo comentamos y nos sostiene. Y nos ayuda cuando meditamos, cuando reflexionamos y pensamos en los temas eh, que el cuerpo de Cristo que se reúne en Pavón 512 necesita escuchar de la palabra de Dios. Y quiere el Señor que nos guíe en la elección de los oradores y en la elección de los temas. Y el Señor puso en mi corazón compartir eh, un tema que seguramente se ha visto ya en más de una oportunidad. Seguramente yo habré comentado Efesios capítulo 4 en algún momento del año pasado, pero me gustaría volver a esa porción, Efesios capítulo 4, porque si precisamente es algo que nos preguntamos cuando nos reunimos y que nos gustaría encontrar una respuesta y que esa respuesta sea conforme a lo que dice la Escritura, es qué está haciendo Dios a través de la iglesia. Puntualmente, qué está haciendo Dios a través de Pavón 512. ¿Qué es lo que busca el Señor con nuestra congregación? ¿Y cuál es el propósito que Él tiene para tenernos en este tiempo, en esta zona, en ese lugar? Y al considerar Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a leer una porción que la sola lectura de la Escritura siempre nos enriquece, siempre. Así que no dejemos de leer, hermanos, porque eso nos hace bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Repito, leo nuevamente, se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Hermanos, trataré de compartir estos pensamientos y ajustarme, por supuesto, al tiempo y si me quedo corto, perdonen, y si me paso, perdónenme, trataré de no de pasarme. Creo que el apóstol Pablo está llegando a una declaración
muy importante para la vida de todo creyente, sobre, sobre el fin y sobre la meta de esta estrategia que Dios tiene para la raza humana. Cuando uno lee detenidamente esta porción, el propósito de Dios, me parece a mí, según el apóstol, es que lleguemos a la unidad de la fe. Y la palabra unidad es una palabra que muchas veces resaltamos en la congregación, pero no nos podemos quedar con la unidad. El apóstol avanza y dice, y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del Señor, nos pone una vara alta, la plenitud de Cristo. Nos confronta con una realidad. ¿Quién no se ha sentido en algún momento de la vida cristiana como un niño fluctuante? Que a veces nos han llevado de un lugar a otro. Él aclara que es como ser llevado por el viento. El viento no sabe de dónde sopla, dice la escritura, pero uno ve sus efectos y muchas veces no nos damos cuenta, pero ese viento nos envuelve. Eh, y a veces es un viento de doctrina, a veces es un viento de estrategia, a veces es un viento de artimañas que traen astucia del enemigo para llevarnos al error y así alejarnos de la verdad, porque precisamente Él nos está pidiendo que sigamos la verdad en amor, que crezcamos en Cristo. Hermanos, el crecimiento tiene que ser en Cristo, en todo, dice, en aquel que es la cabeza. No se puede concebir un crecimiento que esté fundamentado en nuestra capacidad, que esté fundamentado en nuestra voluntad, nuestra fuerza, el esfuerzo, menos en nuestras habilidades. Tenemos que pensar que tenemos que crecer en todo pensando en la cabeza. Cristo, Cristo, de quien todo el cuerpo, dice el apóstol. Cristo, bien concertado, bien unido entre sí, bien ligado, se nutre, unos a otros se ayudan. Hermanos, si pensamos muchas veces con Aldo y con Pino, ¿qué nos está faltando? ¿Qué es lo que estamos necesitando? ¿Dónde hay que cambiar la estrategia? Porque a veces falta compromiso. Y cuando llegamos a este pasaje en la Escritura, indudablemente, Él está pensando en la madurez. Nos está faltando madurar. En dos oportunidades el apóstol en este pasaje nos da indicios de cuál es el objetivo de una vida de fe. Él nos confronta con una vara para medir, juzgar nuestro propio progreso. Y hermanos, lejos de mí que esto parezca una exhortación, en realidad es compartir con ustedes algo que yo primero me digo a mí mismo y que el Señor me dijo a mí. Porque en el versículo 13 me lleva a pensar cómo es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 15 nos lleva a pensar que tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza. La madurez, qué tema, hermanos. Cuando uno lee la escritura, uno entiende que Dios quiere que ustedes y que yo cumplamos con nuestra humanidad, con una humanidad distinta, porque Él nos ha hecho una nueva criatura. Y más allá de que nuestra ciudadanía está en los cielos, Él está esperando que cumplamos nuestra humanidad. El diseño que Dios tenía para cada uno de nosotros,
cuando creó a Adán y creó a Eva. Es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Cuando uno lee este pasaje detenidamente, y quiero centrarme en este pasaje, el propósito de la iglesia, y por favor entiendan lo que voy a decir, no es la evangelización del mundo. No estoy contradiciendo la escritura. Es cierto que muchas veces se nos presenta la gran comisión como el objetivo y el propósito supremo de la iglesia. Y claro que es una tarea crucial. Y claro que es una tarea esencial. Jesús mismo claramente nos ha enviado a predicar el Evangelio a toda criatura. Y lo tenemos que hacer. Pero la gran comisión no es el gran objetivo y supremo que Dios tiene para nosotros como parte de la iglesia. Cuando uno va a Romanos, a capítulo 8, en el versículo 29, él se nos da, Pablo nos da a entender cuál es un poco este objetivo supremo. Él dice, conformarnos a la imagen de su Hijo. Es indudable que lo que Dios está esperando es lo que nosotros mostremos. Y lo que Él está esperando es que mostremos una semejanza a Cristo. Y cuando estamos conformados a la imagen de su Hijo y cuando estamos mostrando la semejanza de Cristo, hermanos, eso es lo que llamamos madurez. Tampoco, tampoco se nos ha llamado para lograr la justicia en el mundo y la paz mundial. Y no me voy a meter a lo escatológico, porque indudablemente va a haber un tiempo en que eso va a ser real sobre la tierra. Pero mientras tanto, ¿cuál es nuestra razón de estar existiendo en este siglo que nos toca vivir, en este presente de la historia de la Iglesia? Y me parece que el objetivo primordial de Dios, aunque nos duela entenderlo, es producir hombres y mujeres que muestren las cualidades y el carácter de Cristo. Hermanos, a veces nos hacemos la idea de una iglesia llena de vestidos blancos, con una gran teología y autoridades que nos enseñen y nos dirigen. Y por supuesto que la santidad tiene que estar presente. Y por supuesto, porque lo hemos leído, Dios dio dones y levantó en medio de su pueblo dones precisamente para poder enseñar la escritura. Pero lo que la iglesia necesita son hombres y mujeres comunes, sencillos, que de una manera extraordinaria puedan mostrar el temperamento de Cristo, la integridad de Cristo, la compasión de Cristo, el amor de Cristo, lo sincero que era Cristo, cómo Cristo podía perdonar, lo fiel que era Cristo. Hermanos, cuando hablamos y pensamos en la madurez, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente deseamos? Y yo deseo ser una persona completa, un ser humano completo. Yo deseo poder descubrir y poder cumplir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Cada vez que pensamos esto, y esto es algo que brota de nuestro más profundo sentimiento del corazón, es algo que indudablemente Dios ha puesto. Ahora, si caemos en manos de un psicólogo, ellos van a afirmar que todo ser humano tiene una imagen mental de uno mismo que de alguna manera lo acerca
al ideal de la humanidad. Y muchas veces nuestro aspecto humano, la carne que todavía eh, nos lleva a arrastrar hasta que el Señor lo disponga, muchas veces nos hace pensar en esa forma, en un ideal, y sentimos que estamos ahí. A veces, lamentablemente, sentimos de nosotros mismos que somos mucho más maduros de lo que realmente somos. Creo que si hay un gran problema en el cristianismo de hoy es el autoengaño y el poder que tiene el autoengaño. No hay límites, para el autoengaño. El autoengaño es peligroso, tanto cuando es despiadado con nosotros mismos y nos bajonea, porque a veces es brutalmente honesto y nos confronta con lo que realmente somos. Pero también el autoengaño nos puede llevar a pensar de nosotros más allá de lo que realmente somos. O sea, hermanos, que el gran problema es la negación y el autoengaño, que nos puede impedir sentir lo que realmente Dios quiere que sintamos con respecto a la madurez. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero creo que es muy común que a veces yo pienso, soy una persona terca, a veces soy necio y a veces soy egoísta. Pero basta que en algún momento Noemí piense lo mismo y esté de acuerdo conmigo y exploto. Es más, hasta podemos confrontarla. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te atreves a decir eso? Nosotros lo pensamos, pero cuando otro lo piensa igual que nosotros, explotamos. Sale de nosotros una clara reacción que no habla de madurez. Por eso todos deseamos cumplir con nuestra humanidad y todos deseamos ser como, como el Dios espera y como originalmente nos diseñó. Pero ¿qué es lo que realmente es la iglesia? Yo creo que la iglesia es el vehículo que Dios ha preparado y mantiene en el mundo para lograr una humanidad madura, una, una humanidad que pueda exactamente ejemplificar la vida de Cristo, con altos y con bajos. Pero el Señor quiso usar vasos, vasijas de barro. Quiso usar instrumentos con mucha debilidad. Y permanentemente sentimos eso con Pino y con Aldo. Entendemos nuestras grandes debilidades y entendemos que a veces podemos tomar decisiones que no son las más acertadas. Tal vez uno tendrá en mente algo muy fresco, como algunos lo hicieron sentir. Y Edgardo, fuiste muy catastrófico pensando en el diluvio que iba a haber el sábado y nos perdimos un picnic. Que somos humanos. Y por eso a veces me ayuda a examinar el tema de la madurez cristiana. Hermanos, tenemos que distinguir algunas palabras importantes, que son importantes para la iglesia: espiritualidad y madurez. Están relacionadas, pero no son lo mismo. Espiritualidad y madurez. A veces podemos comparar la vida espiritual con la vida física de un ser humano. Hay una cierta analogía. La espiritualidad sería la contraparte de la salud física. O sea que ser espiritual, en resumen, es tener una buena salud espiritual.
Ser espiritual implica mantener la mente y la voluntad, hermanos, centradas en lo que Dios ha revelado en su palabra y en el punto de vista que Dios tiene sobre todas las cosas que nos rodean. Él quiere que tengamos pensamientos espirituales, pero también Él quiere que tengamos pensamientos espirituales a través de actividades humanas normales. Ese es el propósito de la iglesia, que la iglesia no se tiene que resumir solamente en 4 paredes de un salón, 1, 2 o 3 días por semana. ¿Se acuerdan el eslogan de hace unos años atrás? Somos iglesia. Donde nosotros estamos llevando al Señor. Ahora, es cierto que al principio va todo bien. La espiritualidad es una condición de apertura al Espíritu de Dios. Dios se nos ha ido manifestando a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo cada vez nos ha hecho más claras algunas cosas. La contrapartida, la falta de madurez. La falta de madurez no necesariamente significa falta de espiritualidad. Un cristiano puede ser muy espiritual desde el comienzo de su vida cristiana. ¿Por qué? Porque de hecho tiene salud espiritual, pero le está faltando algo, crecer y afianzarse en el conocimiento de la palabra. Por eso el apóstol confronta la situación como la de un niño y el alimento que necesita. Necesita una salud espiritual para pasar de una fe infantil a un carácter maduro de un cristiano que viva una humanidad que muestra a Cristo. Si, hermanos, si la salud de un niño se debilita y hemos estado orando por un niño durante toda la semana y gracias a Dios el Señor está mostrando su mano poderosa, su amor y que sigue siendo un Dios de poder. Pero la salud de un niño se debilita y su madurez se ve afectada. Uno interpreta que un niño sano cuando avanza hacia la madurez, lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Si la espiritualidad, o sea, el ámbito del pensamiento y la conducta espiritual, se mantiene como una condición de vida, entonces finalmente uno alcanza la madurez. Y es la gran pregunta que nos hacemos cuando planificamos reuniones, cuando planificamos los temas. ¿Qué nos está faltando para alcanzar la madurez? ¿Qué nos está faltando para tener decisiones maduras? ¿Qué nos está faltando para saber elegir lo que nos toca en la vida con una madurez como la que el Señor espera? Hermanos, para, para ir redondeando, una vez definida lo que es la espiritualidad, entonces tenemos que examinar lo que es madurez. Yo creo que la madurez es alcanzar la comprensión del conocimiento y la voluntad de Dios. Esa capacidad de comprensión del conocimiento y de la voluntad aumenta en profundidad a medida que nosotros como cristianos tenemos más relación con Cristo, tenemos más experiencias cercanas al Señor. Cuando le buscamos en su palabra, cuando le buscamos en la oración. Lamentablemente no hay términos medios.
¿Una persona es madura o una persona es inmadura? Podemos usar el término muy maduro. ¿Cómo es el estándar de la evaluación? ¿Qué medida, qué vara usamos? Hermanos, verdaderamente la única vara es Cristo mismo y nuestro conocimiento de Él. Por eso instamos a estudiar la Escritura, instamos a conocerle más a Él. Cada vez que anunciamos el Evangelio y vemos que no hay manifestaciones de fe, entendemos que ya han conocido al Señor, ya hay vida espiritual. ¿Qué es lo que está faltando para crecer, para ser maduro, para ser comprometido? ¿Acaso nos tenemos que guiar por un promedio cristiano? ¿Nos consuela que hay algunos peores que nosotros? No es esa la vara a la cual el Señor nos llamó a mirar. Por eso, Pablo cuando escribe a Filipenses dice, no es que yo lo haya alcanzado, ni que yo, no es que yo sea perfecto. Él reconoce, se da cuenta que no alcanzó la perfección, pero indudablemente entiende que Jesucristo es lo que hace la diferencia. Queridos hermanos, cuando Juan escribe en su primera epístola, él le dice, él escribe en el capítulo 2, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por él. Les escribo a ustedes, padres, que conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, que han vencido al maligno. O sea que Juan está escribiendo, y está escribiendo a todos los cristianos. Todos encuadramos dentro de alguna de estas clasificaciones. Tal vez hay algunos en medio nuestro que son niños pequeños. Tenemos que aspirar a que se alimenten y crezcan. Tenemos que velar por su alimento. Tenemos que cuidar la atmósfera que respiran. Tenemos que cuidar que nada les haga daño. Ahora él también dice, les escribo a ustedes padres, y la diferencia es porque ustedes conocen al que es desde el principio. Ese conocimiento ya hace la diferencia. Y qué importante es cuando los padres conocen a sus hijos. Y qué lindo que nuestro Padre Celestial nos conoce. Pero la pregunta es cuánto yo conozco a mi Señor. Queridos hermanos, cuando tenemos que ver nuestra vida, tenemos que ver que Juan escribió a los niños y después a los padres. También tuvo un comentario para los jóvenes. Juan dice, se caracterizan por haber vencido al maligno, por haber alcanzado una etapa de madurez. ¿Y cómo se caracteriza esa etapa de madurez? En la práctica, resistiendo a la tentación. O sea que el alimentarse es importante, o sea que el conocer al Señor es importante, o sea que resistir a la tentación es importante. Esas tres cosas conforman este proceso de madurez. Y ni hablemos que el autor en Hebreos, él habla del alimento sólido para los adultos. ¿Por qué? Porque tienen, dice el autor, las facultades ejercitadas por la práctica en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, nos tenemos que preguntar, ¿sabemos discernir el bien y el mal?
La clase de persona que está venciendo al maligno es capaz de ver el mal como malo, aunque parezca bueno. Que quede claro este concepto, ¿eh? El Señor está esperando de nosotros un crecimiento, un conocimiento de la Escritura y una relación personal con el Señor que nos permita ver el mal como malo, aunque, entre comillas, sea tildado de bueno. Eso es lo que el Señor hace por nosotros. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude, porque en el fondo somos hijos, en el fondo somos padres. Como dice Aldo siempre, seguimos siendo jóvenes. Así que esta palabra es para nosotros. Que el Señor nos ayude a entender que debemos crecer en todas las cosas. Debemos crecer en todas las cosas. Y que todo lo que hagamos lleve honra y gloria a nuestro Dios. El tiempo se acabó. Requiere tiempo. Saben que esa es la segunda parte de este mensaje, que en algún momento lo tendremos. La madurez exige tiempo. El domingo Norberto nos habló del tiempo, que el cronos, que es nuestro tiempo, se sintonice con el tiempo de Dios. Hermanos, a Él sea la gloria. Amén.